La luz verde del terminal en mi escritorio zumbaba en el silencio de mi oficina en casa, a las afueras de Houston. Eran las 2:20 de la madrugada de un martes cuando sonó el teléfono, rompiendo el silencio de la noche. Vi la identificación de la llamada en la pantalla y sentí un nudo en el estómago. Era Richard Croft, el director ejecutivo de Vanguard Construction Corporation. Durante 19 años, había sido el director senior de proyectos de Vanguard, supervisando nuestros contratos de infraestructura más importantes. En ese momento, estaba gestionando 4 enormes obras de construcción de oleoductos en Texas y Oklahoma. En conjunto, esos proyectos representaban $1.600 millones en contratos activos. Tenía 58 años y, tras pasar 14 años construyendo puentes en zonas peligrosas para el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, había dedicado casi 2 décadas de mi vida a convertir a Vanguard en la contratista más confiable del sector energético. Contesté la llamada esperando una crisis en uno de los turnos de noche. En cambio, la voz de Richard se escuchó fría, distante y calculadora. No preguntó sobre la autorización de seguridad del gasoducto crítico en Odessa, cuya inspección estaba programada para las 8 de la mañana. Tampoco preguntó por los equipos que trabajaban en el turno de noche en Corpus Christi ni por la alerta meteorológica que se dirigía hacia nuestro equipo en Tulsa. Simplemente me dijo que Vanguard estaba llevando a cabo una reestructuración organizativa inmediata. Mi puesto como director senior de proyectos quedaba eliminado con efecto inmediato. La llamada duró exactamente 5 minutos y 10 segundos. Me senté allí en la penumbra escuchando a Richard explicar que mis funciones se consolidarían bajo el mando del nuevo vicepresidente de Desarrollo Estratégico, un hombre llamado Bradley Miller. Richard lo llamó un enfoque simplificado para la gestión de infraestructura. Sabía lo que eso significaba. Era una jerga corporativa para reemplazar la supervisión experimentada con alguien más barato que jamás había pisado una zanja mojada en su vida. Intenté explicarle lo que estaba en juego. Teníamos inspecciones ambientales críticas programadas para la mañana y los equipos nocturnos necesitaban supervisión activa. Richard desestimó mis preocupaciones, diciendo que tenían plena confianza en su plan de transición. Me dijo que debía transferir todas las credenciales de acceso al sistema a Bradley antes de las 3:30 de la mañana. A mis 58 años, habiendo elevado la calificación de seguridad y cumplimiento de Vanguard del 70% al 95%, me estaban despidiendo como a un trabajador temporal con solo 3 minutos de aviso. Sentí una profunda oleada de ira, pero me obligué a mantener la calma. Entendía su decisión. Le dije que transferiría las credenciales como me había pedido. Cuando la llamada terminó a las 2:25, me recosté y observé los monitores que mostraban datos en tiempo real de los 4 sitios. Las pantallas mostraban las coordenadas de las grúas, los sensores de monitoreo ambiental, las rotaciones de los equipos y el radar meteorológico. A las 3:15, transferí sistemáticamente los privilegios de administración a Bradley Miller. A las 3:23, mi teléfono volvió a sonar. Era un número interno de la empresa, y cuando contesté, una voz joven y segura se presentó como Bradley. Sonaba como una revista corporativo completamente fuera de lugar. Quería un resumen rápido del estado actual de las operaciones nocturnas. Miré los monitores a los que ya no tenía derecho a acceder. Le dije que mis credenciales habían sido revocadas y que tendría que revisar él mismo los paneles de control del proyecto activo. Parecía sorprendido y preguntó si había alguna preocupación inmediata que debiera priorizar. Le di una respuesta profesional mínima. Le dije que revisara los permisos ambientales de Odessa, el mantenimiento de la bomba en Corpus Christi y la logística del personal en Tulsa. Bradley parecía perdido. Preguntó si podía quedarme en la línea para guiarlo a través de la interfaz del sistema. Le recordé que, a partir de las 2:20, ya no era empleado de Vanguard Construction. Se sorprendió y explicó que no esperaba hacerse cargo de la gestión operativa hasta la mañana. No había revisado los proyectos en curso ni hablado con los supervisores de obra. Le dije que tendría que llamar a Richard Croft para resolver sus problemas de plazos. Después de colgar, miré las alertas del sistema que empezaban a parpadear en mi pantalla. Los supervisores de obra intentaban contactarme directamente a mi número privado. Ya no tenía autoridad para ayudarlos.
Apagué el teléfono, salí de mi oficina y me fui a la cama. Me quedé allí tumbado en la oscuridad, con la mente llena de pensamientos sobre los equipos de campo trabajando sin red de seguridad. Para colmo, la noche era excepcionalmente húmeda y el aire de Texas se sentía pesado. Vanguard había sido mi vida. 19 años es mucho tiempo para estar en una sola empresa. Uno llega a conocer cada soldadura, cada inspector y cada pieza de maquinaria pesada. Sabía que la línea de Odessa atravesaba una cuenca hidrográfica particularmente sensible, lo que significaba que cualquier error normativo resultaría en multas cuantiosas. La estación de bombeo en Corpus Christi utilizaba equipos antiguos que requerían un control constante de los niveles de presión para evitar fallos en los sellos. En Tulsa, los equipos de contratistas locales eran conocidos por su sindicalización y su sensibilidad a los cambios de horario. Bradley Mellor se adentraba en un campo minado sin un mapa. Tenía un máster en administración de empresas de una prestigiosa universidad, pero eso no le serviría de nada cuando un colector de tuberías amenazara con reventar. Cerré los ojos, pero no podía callar la sensación de que una tormenta terrible estaba a punto de azotar el Vanguard, y yo ya no estaba allí para dirigir el barco. Me desperté a las 6:30 de la mañana con el aroma a café recién hecho que inundaba la casa. Mi esposa, Ellen, ya estaba en la cocina. Llevábamos 31 años casados y ella conocía mis rutinas mejor que nadie. Me miró y enseguida se dio cuenta de que no llevaba mi camisa de trabajo habitual. Me senté a la mesa y me serví una taza. Di un sorbo lento y le conté la noticia. Le dije que Rachel Croft me había despedido a las 2:20 de la madrugada. Ellen dejó de hacer lo que estaba haciendo y me miró con incredulidad. Me preguntó por qué harían algo tan insensato cuando estábamos en la fase más crítica de la instalación del oleoducto. Le expliqué que querían optimizar las operaciones y ahorrar dinero contratando a un vicepresidente más joven. Ellen estaba furiosa. Me recordó todas las vacaciones que me había perdido, las llamadas nocturnas que había contestado y los fines de semana que había pasado conduciendo por todo el estado para resolver problemas en la construcción. Le preocupaban nuestros planes de jubilación y los gastos médicos de su cirugía mayor de hacía 2 años. Habíamos gastado gran parte de nuestros ahorros en su recuperación y habíamos planeado que yo trabajara al menos 7 años más para recuperar nuestro patrimonio. La idea de empezar de cero a los 58 años era desalentadora, pero Ellen extendió la mano y me la tomó. Me dijo que habíamos afrontado retos peores y que mi experiencia valía más de lo que Vanguard creía. Su apoyo me dio una paz que no había sentido durante aquella llamada a medianoche. Nos quedamos allí sentados un buen rato, hablando de los inicios de nuestro matrimonio. Recordé cuando estaba en el cuerpo de ingenieros del ejército, mudándonos de base en base, y cómo ella había llevado nuestro hogar con tanta elegancia. Cuando pasé al sector privado y me uní a Vanguard, se suponía que sería la base sólida para nuestra jubilación. Ahora, con una sola llamada, el director ejecutivo había puesto en peligro esa seguridad. Pero al mirar a Ellen, me di cuenta de que mi valía no dependía de la aprobación de Rachel Croft. Mi reputación se basaba en 19 años de resultados concretos, operaciones seguras y sólidas relaciones con los inspectores y contratistas que realmente construían la infraestructura. Mientras hablábamos, mi teléfono vibraba sobre la encimera. Al encenderlo, vi que tenía 20 llamadas perdidas y 35 mensajes de texto de supervisores de obra y coordinadores de proyecto. Estaban muy preocupados porque no lograban contactar con Bradley Mellor. Los supervisores del turno de noche habían tenido problemas y el nuevo vicepresidente no contestaba el teléfono. Ignoré los mensajes. Ya no era su director y ayudarlo solo fomentaría las malas decisiones de Rachel. Salí al porche trasero y contemplé el amanecer sobre nuestro prado, dejándome envolver por la tranquilidad de la mañana. Los pájaros locales comenzaban a cantar y, por primera vez en años, no sentí la presión de las actualizaciones operativas matutinas. A las 7:45, Rachel Croft me llamó a mi número personal. Su tono ya no era frío ni seguro, sonaba desesperado. Me dijo que estaban experimentando algunas complicaciones operativas y que necesitaban mi ayuda inmediata. Lo saludé cortésmente y le recordé que ya no era empleado de Vanguard.
Me ofreció pagarme una tarifa de consultoría de emergencia si iba a la oficina para ayudar a Bradley a familiarizarse con el trabajo. Rechacé su oferta, diciéndole que ya estaba explorando otras oportunidades profesionales. No le dije que dos de los principales competidores de Vanguard ya me habían dejado mensajes en el buzón de voz. Las noticias corren rápido en la industria de los oleoductos, y todos sabían que de repente era un profesional independiente. Una de esas llamadas fue de Peter Reynolds, presidente de Pinnacle Infrastructure. Pinnacle era el principal competidor regional de Vanguard, y Peter era un líder pragmático que valoraba la experiencia en el terreno. Se había enterado de mi partida a través de canales del sector y quería hablar sobre una posible colaboración. Peter había dedicado los últimos 15 años a convertir a Pinnacle, de una pequeña empresa local, en una potencia, tratando a sus empleados con respeto y priorizando la experiencia práctica sobre la reducción de costes corporativos. Me ofreció el puesto de vicepresidente de operaciones de oleoductos con participación accionaria y la libertad de formar mi propio equipo. Dijo que buscaba a alguien que conociera el terreno, no a un simple gestor de hojas de cálculo. Le dije que estaba interesado y acordamos reunirnos esa misma semana. Mientras tanto, Richard Croft me llamó 2 veces más, ofreciéndome reincorporarme con mejores condiciones. Le dije que no volvería a una empresa que podía desechar 2 décadas de servicio con una llamada de 5 minutos. Había terminado mi etapa en Vanguard y ahora mi atención estaba puesta en el futuro con Pinnacle. El colapso de las operaciones de Vanguard duró exactamente 24 horas y 30 minutos. Presencié el desastre a través de mensajes de texto de mis antiguos compañeros que aún se encontraban en las obras. El primer golpe importante se produjo a las 11:15 de la mañana del martes. Las autoridades federales clausuraron la planta de Odessa tras no superar una inspección crítica de cumplimiento ambiental. Manuel Ortiz, quien había sido supervisor en Odessa durante 11 años, me envió un mensaje de texto informándome de que Bradley Mellor no había preparado los permisos ambientales necesarios. Los inspectores habían emitido una orden de paralización de las obras que tardaría semanas en resolverse. Sin la correcta tramitación de los permisos, todo el proyecto quedó paralizado, lo que le costó a Vanguard cientos de miles de dólares en retrasos diarios. Bradley intentó presentar documentación genérica, sin comprender que la normativa local sobre cuencas hidrográficas requería registros de cumplimiento específicos para cada sitio. Los inspectores federales tuvieron paciencia con las excusas de Bradley. Manuel me contó que Bradley intentó discutir con el inspector jefe, un hombre que me conocía desde hacía 15 años y respetaba nuestro cumplimiento de las normas. Al intentar imponerse en la reunión, Bradley solo consiguió convertir un problema menor de documentación en una paralización total de la actividad. Los equipos fueron enviados a casa y la maquinaria pesada quedó inactiva. El impacto financiero fue inmediato, ya que Vanguard alquilaba equipos especializados a precios exorbitantes y el tiempo de inactividad estaba mermando directamente sus márgenes de beneficio. La segunda crisis se produjo a las 3:45 de la tarde en la planta de Corpus Christi. Una bomba principal en la estación de bombeo 62 sufrió una falla crítica de presión. Roy Jenkins, nuestro veterano especialista en equipos, me llamó presa del pánico. Me dijo que Bradley les estaba ordenando que ignoraran los protocolos de seguridad y reiniciaran el sistema. Roy sabía que reiniciar la bomba sin el procedimiento de derivación manual destruiría el equipo de $400,000 y causaría semanas de inactividad. Le dije a Roy que ya no podía darle instrucciones operativas y que debía seguir la cadena de mando. Roy estaba frustrado, pero se negó a realizar el peligroso reinicio sin la autorización por escrito del nuevo vicepresidente. Bradley, temiendo la demora, firmó la autorización de todos modos, y en 10 minutos todo el colector de la estación de bombeo se rompió, dejando la terminal fuera de servicio. Al anochecer, los 4 principales proyectos de oleoductos de Vanguard operaban a menos del 30% de su capacidad debido a infracciones de seguridad, cierres regulatorios y disputas con los contratistas. Los supervisores de obra estaban completamente desmoralizados y Bradley se encontraba en una situación desbordada. Además de estos problemas, un sistema meteorológico severo comenzó a desplazarse hacia Oklahoma. El servicio meteorológico había emitido una alerta de tornado para el condado, lo que aumentó la tensión extrema en el terreno. En el pasado,
Habría dedicado horas a coordinar con los gerentes de obra para asegurar la maquinaria pesada, cerrar las zanjas abiertas y evacuar a los equipos. Debido a la falta de coordinación de Bradley, no se tomó ninguna de estas precauciones. Fuertes vientos y lluvias torrenciales azotaron las obras sin asegurar, provocando derrumbes de zanjas y miles de dólares en daños materiales. Fue un desastre total, demostrando que la gestión mediante hojas de cálculo no puede reemplazar la conciencia situacional. Mi exasistente, María Torres, me llamó a las 8:15 de la noche. Estaba llorando y me describió el pánico que reinaba en la sede central de Dallas. Me contó que Bradley se escondía en reuniones de emergencia mientras los principales clientes, incluidos Chevron y ExxonMobil, exigían respuestas. Vanguard no había cumplido sus objetivos diarios de progreso y las cláusulas de penalización de los contratos estaban a punto de entrar en vigor. Solo Chevron estaba dispuesto a cobrar $300,000 diarios en recargos por mora. María me preguntó qué debíamos hacer para solucionar el problema. Le dije que ya no era mi responsabilidad y que la nueva dirección tendría que encontrar la manera de resolverlo. Colgué el teléfono con una mezcla de tristeza por los equipos y la firme confirmación de mi propio valor. A medida que aumentaban las pérdidas financieras, Richard Croft y Bradley Mellor intentaron protegerse culpando a otros. Falsificaron mi firma en documentos de autorización de seguridad con fecha posterior a mi despido, intentando hacer creer que yo había aprobado los procedimientos operativos defectuosos que provocaron la falla de la bomba en Corpus Christi y las infracciones ambientales en Odessa. Afortunadamente, María Torres descubrió los documentos falsificados en la base de datos compartida de la empresa y me alertó de inmediato. Contacté a mi abogado y contraté a un perito forense certificado en documentos para analizar las firmas digitales y los metadatos de los archivos. Elaboramos un informe exhaustivo que demostraba que los documentos se crearon y firmaron horas después de que mis credenciales de acceso al sistema fueran revocadas oficialmente. Mi equipo legal presentó una demanda formal ante un tribunal federal, presentando la evidencia forense de la falsificación conforme a la sección 470 del Código Penal de California, que regía los contratos de construcción principales de Vanguard. Demostramos que las autorizaciones de seguridad estaban falsificadas, lo que invalidaba los acuerdos desde el principio. Esta doctrina legal significaba que los documentos falsificados eran legalmente nulos desde el inicio y carecían de validez legal. La revelación de la falsificación destruyó la defensa de Vanguard. Los reguladores federales y nuestros principales clientes del sector energético se percataron de que los ejecutivos de la empresa habían intentado encubrir su propia negligencia cometiendo fraude. El proceso judicial fue rápido y el juez expresó su severa desaprobación de las acciones de Vanguard. El perito forense pudo demostrar que las firmas electrónicas se generaron utilizando una clave maestra administrativa que solo poseía la oficina ejecutiva, y la dirección IP del dispositivo que cargó los documentos coincidía con la computadora de la oficina de Bradley Mellor. La marca de tiempo de los archivos indicaba que se cargaron a las 4 de la tarde del viernes, 3 días después de mi despido. Ante esta prueba irrefutable, el asesor legal de Vanguard no tuvo más remedio que informar a la empresa que no podían defender la validez de los registros de seguridad. El juez federal ordenó de inmediato que el documento se eliminara del expediente, dejando a Vanguard totalmente expuesta a sanciones regulatorias e incumplimientos de contrato. También solicitamos mediante una orden judicial los registros de comunicaciones internas de los servidores corporativos de Vanguard, que revelaron correos electrónicos entre Richard Croft y Bradley Mellor en los que discutían el plan. Croft había escrito que necesitaban encontrar una manera de transferirme la responsabilidad de la inspección fallida y la rotura de la bomba, o de lo contrario las aseguró. Durante la declaración de Bradley Mellor, nuestro abogado lo presionó para que diera detalles sobre las cargas de archivos. Bradley se derrumbó rápidamente ante el intenso interrogatorio y admitió que Richard Croft había ordenado la falsificación de los registros. Bradley permaneció sentado en la sala de declaraciones, sudando profusamente, intentando ajustarse el cuello de la camisa. Le temblaban las manos mientras nuestro abogado presentaba las copias impresas de los correos electrónicos. Miró a sus abogados defensores, pero estos solo miraban fijamente la mesa. Sabía que su carrera había terminado.
Confesó que estaban desesperados por encubrir el desastre de Corpus Christi para evitar que Chevron rescindiera el contrato y demandara a Vanguard por negligencia grave. Esta confesión quedó registrada en la transcripción oficial del juicio, lo que imposibilitó que Vanguard eludiera su responsabilidad. Las consecuencias fueron inmediatas y devastadoras para Vanguard. Chevron y ExxonMobil emitieron notificaciones formales de revisión de contrato, alegando incumplimiento de confianza y fallos operativos. Cancelaron sus acuerdos vigentes con Vanguard y comenzaron a buscar contratistas alternativos para completar los proyectos del oleoducto. El Consejo de Administración celebró una reunión de emergencia y, en 48 horas, Richard Croft y Bradley Mellor fueron suspendidos a la espera de una investigación penal completa sobre la falsificación. El precio de las acciones de la empresa se desplomó y su reputación en el sector quedó completamente arruinada. Seguí las noticias desde la mesa de mi cocina, sintiendo alivio al ver que la verdad había salido a la luz. El sistema legal había sido una herramienta poderosa para proteger mi reputación y exponer su engaño. Además, la revelación pública de la falsificación causó gran conmoción en el sector regional del petróleo y el gas. Los subcontratistas de Vanguard comenzaron a exigir el pago inmediato, temiendo que la empresa se declarara en bancarrota. Varios proveedores clave suspendieron los envíos de tuberías y válvulas de acero, paralizando todo el trabajo restante en los sitios de proyectos inactivos. La calificación crediticia de la empresa fue rebajada a la categoría de bono basura por las principales agencias financieras, lo que imposibilitó que Vanguard obtuviera las fianzas requeridas para futuras licitaciones públicas. La junta directiva intentó emitir comunicados prometiendo una auditoría interna exhaustiva, pero el daño era irreversible. Los clientes ya habían buscado otras alternativas y los fiscales federales estaban preparando una acusación formal contra Richard y Bradley por falsificación de documentos y fraude regulatorio. 3 semanas después de mi despido de Vanguard, entré en la sede de Pinnacle Infrastructure en Dallas como su nuevo vicepresidente de operaciones de oleoductos. Peter Reynolds me dio la bienvenida y me autorizó a reconstruir la división desde cero. Mi primera llamada fue a Manuel Ortiz, quien renunció inmediatamente a Vanguard para unirse a mi equipo. En menos de un mes, Roy Jenkins, Keith Simmons y María Torres hicieron lo mismo, dejando a Vanguard sin el personal clave que mantenía sus operaciones en marcha. Incluso Carl Gibson trasladó sus cuadrillas de construcción a Pinnacle, negándose a trabajar con Vanguard jamás. Con un equipo de profesionales experimentados, Pinnacle rápidamente tomó el control del mercado. Conseguimos el contrato para el proyecto del oleoducto Trans-Texas de $600 millones, un acuerdo enorme que yo había estado desarrollando durante 3 años para Vanguard antes de que me despidieran. Nuestras operaciones prosperaron, generando más de $1.200 millones en ingresos anuales. Mientras tanto, Vanguard tenía dificultades para encontrar personal cualificado. 9 meses después de mi despido, el Consejo de Administración sustituyó a Richard Croft y vendió Vanguard a una empresa nacional por un 75% menos de su valor máximo. Los analistas del sector citaron específicamente la pérdida de personal clave y el escándalo de falsificación como las causas del colapso de Vanguard. Establecimos un nuevo estándar operativo en Pinnacle, priorizando la seguridad y el cumplimiento normativo por encima de todo. Los miembros del equipo que me habían seguido desde Vanguard recibieron mejores salarios, mejores beneficios y, lo más importante, el respeto que merecían. Manuel Ortiz se hizo cargo de nuestras operaciones en el oeste de Texas. Roy Jenkins fue puesto a cargo de nuestras terminales marítimas. Y Keith Simmons coordinó nuestros proyectos interestatales. María Torres gestionó la administración de nuestros proyectos, asegurándose de que nuestra documentación fuera siempre impecable y cumpliera con la normativa. La sinergia de nuestro equipo fue inigualable, y en un año Pinnacle se convirtió en el líder de la región, cosechando elogios tanto de los reguladores como de los clientes del sector energético. Nuestro éxito culminó con la obtención por parte de Pinnacle de una calificación del 99% en seguridad y cumplimiento durante nuestra auditoría anual, la más alta jamás registrada en la historia de la compañía. Chevron y ExxonMobil quedaron tan impresionados con nuestra transición y ejecución que otorgaron a Pinnacle el premio al contratista de infraestructura del año. Organicé una cena de celebración para todo el equipo de campo y el personal de oficina, agradeciéndole su lealtad y dedicación.
Fue un momento de orgullo, que demostró que la verdadera calidad se basa en el arduo trabajo de las personas, no solo en las políticas ejecutivas. En los años siguientes, Pinnacle Infrastructure continuó expandiéndose, abriendo nuevas oficinas regionales en Denver y Oklahoma City. Nos convertimos en el contratista de referencia para sistemas complejos de transmisión de gas a alta presión. La participación accionaria que Peter Reynolds me había dado aumentó de valor, asegurando que Ellen y yo nunca tendríamos que preocuparnos por la seguridad financiera. Las facturas médicas que antes parecían una pesada carga ahora eran un recuerdo lejano. Pude establecer un fondo de becas para jóvenes ingenieros de clase trabajadora, ayudándoles a obtener la formación práctica que tan a menudo se ignora en el mundo empresarial actual. Demostramos que una empresa puede ser altamente rentable manteniendo los más altos estándares de seguridad y tratando a sus empleados. Los activos de Vanguard fueron adquiridos por un conglomerado que desmanteló de inmediato la marca, borrando todo rastro de la empresa que el padre de Richard Croft había construido durante 40 años. Fue un duro recordatorio de la rapidez con la que un legado puede ser destruido por una gestión arrogante. A Croft se le prohibió ejercer como directivo en cualquier empresa pública, y Bradley Miller se vio obligado a pagar cuantiosas indemnizaciones. Una tarde, Ellen y yo estábamos sentados en el porche trasero viendo la puesta de sol sobre los campos. Mi teléfono vibró con un mensaje de Peter Reynolds felicitándonos por haber completado otro proyecto exitoso antes de lo previsto. Ellen sonrió y comentó que Richard Croft me había despedido para ahorrar dinero, solo para perder su empresa y ver cómo convertíamos a su mayor competidor en una fuerza dominante. Tenía razón. No tenía que sabotear a Vanguard ni buscar venganza. Simplemente llevé mi experiencia a un lugar donde se valoraba y dejé que las consecuencias naturales de su incompetencia se desarrollaran. Al final, la mejor venganza, nos sentamos allí, al atardecer, escuchando los suaves sonidos de la noche. La transición había sido estresante, pero había demostrado que la verdadera capacidad no se puede reemplazar con jerga corporativa ni alternativas baratas. Pinnacle me había brindado el respeto y la autoridad que merecía, y los resultados hablaban por sí solos. Miré el antiguo informe de seguridad de Vanguard que guardaba en mi escritorio, un recordatorio de lo que se perdió cuando los ejecutivos olvidaron el valor de la experiencia práctica. Algunas lecciones son, sin duda, demasiado caras para repetirlas, y Vanguard había pagado el precio más alto por la suya. Levanté mi taza de café hacia el horizonte, satisfecho al saber que nuestro futuro estaba asegurado y mi reputación permanecía intacta. El sistema legal y mi integridad profesional se habían unido para dar una respuesta silenciosa y devastadora a la avaricia corporativa que había intentado deshacerse de mí.